no voy igual en las dos secciones, creo que una de las secciones se me eh, quedó un poquito atrás. ¿Qué tema estábamos platicando? ¿Terminamos algún tema específico o iniciamos alguno y lo dejamos a medias? A ver, ¿quién me ayuda? Merlin, Jennifer, siempre están ahí. Licenciado, vimos auxiliares de la Administración de Justicia, fue la última clase. ¿Vimos todos los auxiliares? Pienso que sí, terminamos con los auxiliares externos, Ministerio Público nos quedamos. ¿Vimos el Ministerio Público? ¿Vimos todo el Ministerio Público? Pienso que sí, licenciado. No sé si Mire, gusta retomarlo con esa parte. O sea que vimos los internos y los vimos, ¿verdad? Los internos cuando hablábamos del secretario, del oficial, del notificador y el comisario. Correcto. Sí, ahí sí, eso sí lo vimos. Sí, Lenoshka, sí vamos a hablar un poquito más fuerte. Bueno. ¿Sí me escuchan todos ahí? Sí. ¿Sí me escuchan sí, bien? Licenciado, yo me puse audífono, licenciado, para escucharle más claro. No, bueno, pero sí me escuchan, lo importante es que me escuchen bien. Mire, hablábamos de los auxiliares, perdón, yo les iba a dar una información antes y se me había ido por alto, antes de iniciar el tema. Miren, ya hay calendario de exámenes finales y el examen nuestro es el 18 de mayo. Si ustedes cuando me dieron el examen, el proyecto del calendario de exámenes, me di cuenta que solo tenemos ya 4 clases, hoy, el viernes y la otra semana y terminamos. Entonces, en el examen yo ya no les incluí el del tema de los principios procesales y el tema creo que de las partes los dejé para que tengamos contenido para el final, si no, no tenemos contenido. Porque aquí vamos a ver los auxiliares, a ver si los terminamos, vamos a ver los actos procesales, nos falta la sentencia y los recursos y las costas procesales, pero esos temas son cortos. Ya los temas, el tema de la sentencia es corto, el tema de los actos procesales es corto, pero para que no nos quedáramos sin materia de examen o que sea muy, muy poquito, entonces ya no les incluí los principios procesales en el examen ni las partes. Por favor, tómenlo en cuenta porque eso sí lo vamos a examinar en el final, que no son complicados tampoco, pero así tenemos un poquito más de opción a que ustedes tengan más material que responder, si no se quedan sin nada que responder. No, las notas no, todavía no, o sea, penitas ahí déjenme que respire un poquito, son bastantitos ya en el transcurso de estos días estaremos cumpliendo con eso, pero lo van a tener su zona, va a tener antes del examen y además yo creo que en el sistema que estamos todos van muy bien, ya que no creo que tengan algún inconveniente ahí o con las penas de que no puedan aprobar, porque son muy pocos los que realmente no sigan a una nota mínima o a una nota que les permita ganar fácil. Yo estoy seguro que todos los compañeros van a tener una buena nota. Entonces, por favor, no se les olvide el 18 de mayo, ¿verdad? Y también es una hora del examen, ahí hay unos exámenes, algunos compañeros quizá van a estarme llamando, el problema es que lo entregaron tarde. En las instrucciones, no leen las instrucciones, yo siempre les he dicho desde el primer día de clases, lean las instrucciones, es una hora para ustedes y una hora para la otra sección. Y hay muchos compañeros que lo mandaron con 20, con 22 minutos, con 23 minutos fuera de la hora, esos exámenes ya no los toma en cuenta el sistema. Así es que por favor, así es que tengan cuidado en eso, solo es una hora, las instrucciones dicen claramente una hora. Y si ustedes ven el calendario, dice una hora. Es el examen, el calendario dice, su examen es a las 6 de la tarde porque el otro es a las 7. No se pueden traspapelar ahí los exámenes. ¿Alguien me pidió la mano, perdón? Sí, licenciado, buenas tardes. Sí, Yasmin. Licenciado, solo para comentarle que yo sí no me voy a poder examinar en el 18 porque dejé filosofía, entonces tengo que entrar a escuela de... Ah, qué pena, Yasmin, pero bueno, pero ella en su primera retrasada va a ser su final, ¿verdad? Así es, licenciado, pero para que tomara en cuenta. No tenga pena, con mucho gusto. Ahora Gracias. Esperanza Pacay me pidió la mano, me pidió la palabra, perdón. Buenas tardes, licenciado. Sí. Solo lo voy a molestar. ¿Me puede repetir los temas que vimos anteriormente que van a venir en este examen final? Disculpe. Los principios procesales,
los sujetos procesales, o lo que es lo mismo, las partes. Vamos a ver lo que son los auxiliares de administración de justicia que estamos viendo, la sentencia, los recursos, que también se llaman medios de impugnación, y además las costas procesales, o sea, los gastos del oficio. Gracias, Ley. Bueno, estamos, entonces ya quedan poquitas clases, ya van a descansar de mí de tanto fastidiarlos los miércoles y los viernes. Bueno, ahí me recuerdan entonces, por favor, que a las menos cuarto me avisan para que ya podamos, ustedes tengan su tiempo para poder examinarse tranquilamente y no estar con la pena de que no pueden ingresar. ¿Quién más me pidió la mano, perdón? Yo, licenciado, así rapidito, ¿usted Eni. qué curso imparte en el próximo semestre? ¿Perdón? ¿Qué curso imparte usted en el próximo semestre? Con ustedes ya no, fíjese que yo regreso a Romano. Ay, licenciado, lo vamos a extrañar. Ahora, sí, pero así me tienen un semestre de proceso y otro romano, y ahí me tiene ahí nada más. Pero en lo que yo pueda servirles, ustedes tienen mi número, me pueden escribir, me pueden llamar, y si yo puedo, con mucho gusto. Muy fino, licenciado. La verdad que ha sido un excelente licenciado con nosotros. Bueno, pues ahí estamos para ayudarnos todos, ¿verdad? Y ustedes también han sido unos excelentes compañeros en este semestre, son muy buenos alumnos y estoy seguro que van a ser muy buenos profesionales. Bien, entonces, Licenciado, buenas tardes. sí, Scarlett. Disculpe, usted mencionó que teníamos un número, ¿será que podría repetirlo? No lo tengo. Claro que sí, 5208 Ajá. 7101. Gracias, licenciado. Vaya, bien. Entonces estábamos con el tema de los auxiliares de administración de justicia. Y explicamos que hay auxiliares internos y auxiliares externos. Explicábamos que los auxiliares internos son, en primer lugar, el secretario, que es pieza fundamental, es la mano derecha del juez o de los magistrados. Están los oficiales, que decíamos que los eran los encargados del trámite de los procesos. Estaban los notificadores, los encargados de hacer saber a las partes las resoluciones del tribunal, y los comisarios, que son las personas encargadas de recibir los expedientes, los memoriales y llevar en orden de los mismos. Esos son los auxiliares internos que habíamos visto. Los auxiliares externos, habíamos hablado del Ministerio Público, que habíamos dicho que está en la Constitución, en el artículo 251, que su función es ser el acusador oficial del Estado. Y habíamos hablado también que está el decreto 40-94 del Congreso de la República, que es su ley orgánica. Hablamos de la Procuraduría General de la Nación, o terminamos los abogados, hablamos de los abogados, hablamos de los notarios. No, Perdón, No, licenciado. Solo el Ministerio Público vimos. eso sí, terminamos el Ministerio Público. Sí, licenciado. Lick apagó su micro. Perdón, ahí sí. Algo, creo que baché aquí mal yo. Bien, decía de que habíamos visto lo del Ministerio Público, pero vimos lo que son los principios del Ministerio Público. Eso no, licenciado. No, Merlin, bueno. Entonces regresemos un poquito para que nos encante, ahí sí que volvamos a tomar el rumbo. Decíamos que el Ministerio Público es el acusador oficial del Estado. Es el encargado de investigar los delitos y, como consecuencia, ejercitar la acción penal. Decíamos también que puede coadyuvar en aquellos delitos en los que hay intereses privados, puede asesorar. Y decíamos que también tiene a su cargo la Policía Nacional Civil para efectos de la investigación. Mencionábamos ese artículo 251 y también lo que era el artículo 1 del decreto 4094. Leamos el artículo 251 para que refresquemos un poquito. 251, Constitución.
¿Quién me ayuda? 251. Artículo 251, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside. Los decanos de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión en las votaciones. Tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años por el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencia e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida, licenciado. Gracias, Merlin. Ahí estamos, miren. Entonces tiene que ser abogado colegiado y reunir las mismas características que son los magistrados de la Corte Suprema. Ya vimos esos cuando hablamos de la Corte Suprema, y así de manera general no se les olvide que para ser magistrado de la Suprema se requiere ser mayor de 40 años y además de eso tener ejercicio profesional por lo menos 10 años o haber sido magistrado de la Corte de Apelaciones por un periodo. Y ahí estamos en ese evento. Ustedes me imagino que en estos momentos tienen conocimiento de que estamos pasando ese cambio de fiscal general, ¿verdad? Ya se habrán enterado en noticias todo lo que ha pasado y todo lo mismo que está pasando dentro de nuestra universidad. ¿Y cuáles son los principios que inspiran a ese Ministerio Público? En ese artículo 251 que ustedes leyeron, se encuentra primero que nada el principio de autonomía, es decir, es un ente autónomo, puede disponer de su patrimonio, de su personal y de la forma de ejercer su actividad principal, que ya mencionamos que es ser el acusador oficial del Estado e investigar los hechos delictivos. Además de eso, encontramos también en el artículo 1 del decreto 4094, prepárenselo por ahí, es la ley orgánica, es el principio de autonomía y lo que es el Ministerio Público. Si alguien tiene la ley orgánica y el decreto 4094 del Congreso de la República, nos pueden leer el artículo 1. Bien, ¿alguien lo encontró por ahí el decreto 40-94 del Congreso de la República? Yolik, A ver, Alan. es la ley orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? Así es, ley orgánica, sí. Artículo 1, definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Gracias, Alan. Ahí está, mire, el principio de autonomía, ahí lo señala en ese artículo 1 del decreto 40-94. Y también se refiere a él en el artículo 3, pero con el 1 es suficiente. Es el primer principio. Apunten ahí, principio de autonomía. El segundo principio se llama de coordinación. ¿Y qué sucede con la coordinación? Bueno, si bien es cierto, es autónomo, debe coordinar sus actividades. El hecho de que sea autónomo no quiere decir que haga lo que quiera, ¿verdad? Al contrario, inclusive el presidente de la República puede darle instrucciones precisas, debe coordinar con él su función. Leíamos en lo que es el artículo 251 de la Constitución que el presidente puede incluso destituirlo si no hay una coordinación en lo que él le hace.
Y ese artículo, ese principio, perdón, de coordinación lo encontramos en el artículo 4 de la ley orgánica. ¿Quién no quiere una leidita de ese artículo 4? Alan, usted que lo tiene por ahí, perdone. Claro que sí, Lick. Coordinación. El presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz, pero sin voto. Principio de coordinación. Pero no se les olvide, el principio de autonomía está en el artículo 1 y en el artículo 3. El principio de coordinación en el artículo 4. El principio de unidad y de jerarquía lo encontramos en el artículo 5. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 5. Alan, molestemos a Alan ya que Alan está ahí con la ley. Claro, Lick. Unidad y jerarquía. El Ministerio Público es único e indivisible para todo el Estado. Se organiza jerárquicamente. En la actuación de cada uno de sus funcionarios estará representado íntegramente. Para acreditar la personería de un fiscal del Ministerio Público, solo será necesaria la constancia de su cargo o, en su caso, por el mandato otorgado. Los funcionarios que asistan a un superior jerárquico obedecerán instrucciones conforme lo dispuesto por esta ley. Gracias, Alan. O sea, vamos en el orden. Principio de autonomía 1 y 3. Fíjense bien. Principio de coordinación, el artículo 4. Principio de unidad y jerarquía, el artículo 5. El otro principio se llama de vinculación, y eso es la relación que debe tener el Ministerio Público con demás organismos del Estado. Por ejemplo, con la Superintendencia de Administración Tributaria, por ejemplo, con la Contraloría General de Cuentas de la Nación. ¿Y dónde está ese principio de vinculación? Está en el artículo 6. ¿Quiere leerlo alguien? ¿O vamos a seguir molestando a Alan solo en estos principios? A ver, Alan, como que hoy le va a tocar a usted solo los principios, pero ya vamos a terminar con los principios. Claro que sí, con mucho gusto. Vinculación. El Ministerio Público podrá pedir la colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, entendiéndose como tales los que así estén definidos en su ley específica, estando estos obligados a prestarla sin demora y proporcionar los documentos e informes que les sean requeridos, los cuales contengan información de personas individuales o jurídicas que sean de utilidad para la investigación que éste realice. Las autoridades, los funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Público en ejercicio de las facultades que le otorgan la ley deberán atender inexcusablemente el requerimiento sin excepción alguna, dentro de los límites legales y el término establecido en el requerimiento. Igual obligación tiene el jefe de la Contraloría General de Cuentas, los contralores y la Superintendencia de Bancos. Bien, gracias. Ese es el principio de vinculación, es decir, que tiene la relación con los demás organismos del Estado, quienes están obligados a colaborar en las peticiones que le realicen. Además de ese principio hay otro más, el de información. Si el Ministerio Público debe informar a la población en general de las investigaciones que realice, pero hay que tener cuidado. Primero, debe evitar, ahí sí que basarse sobre el principio que establece la Constitución en el artículo 12. Recuerden ustedes que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces debe tener cuidado, cuando él informa debe procurar no afectar el principio de inocencia. Así también debe tener cuidado con la dignidad de las personas. Y en esto se refiere, este principio de información se refiere también que está inmersa la prohibición de presentar a las personas a cualquier medio de comunicación si no hay una autorización de un juez competente. Ese principio de información está en el artículo 7. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Jamie. Buenas tardes, licenciado. Artículo 7. Tratamiento como inocente. El Ministerio Público únicamente podrá informar sobre el resultado de las investigaciones siempre que no vulnere el principio de inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas,
Además, cuidará de no poner en peligro en las investigaciones que se realicen. El Ministerio Público y las autoridades bajo su dirección no podrán presentar a los medios de comunicación a detenido alguno sin autorización del juez competente. Gracias, Jamie. Y el último principio, de respeto. Aquí lo principal es la víctima. Es decir, la víctima tiene dignidad, la víctima ha sido dañada, ha sido afectada, entonces debe tener respeto por la víctima, debe tratar de protegerla. Eso no decir que limite su derecho a información, pero sí debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el artículo 8. Ayúdenos, Jamie, con el artículo 8. Está bien, licenciado. Artículo 8. Respecto a la víctima, el Ministerio Público deberá dirigir a sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a quien deberá brindar amplia asistencia y respeto. Le informará acerca del resultado de las investigaciones y notificará la resolución que pone fin al caso, aun cuando no se haya constituido como querellante. Gracias, Jamie. Entonces, por favor, no se les olvide 6 principios: autonomía, coordinación, unidad y jerarquía, vinculación, información y respeto. Esos son los principios que inspiran el Ministerio Público como una institución principal de entre los auxiliares de emergencia de justicia. Es quizá en el día de hoy es la más importante, y ahí ven ustedes lo que está sucediendo con la elección de fiscal general, ¿verdad? Ese es el principal auxiliar externo. No se les olvide, aparte son los internos y aparte son los externos. ¿Tienen alguna duda en cuanto a este? Porque vamos a ver hoy, vamos a seguir con otro auxiliar externo también. Bueno, veamos otro externo, la Procuraduría General de la Nación. Aquí este ente es el encargado de representar al Estado. Ejerce lo que se conoce comúnmente como la personería de la nación, esta representación. Y también tiene su función de representar a menores, ausentes, incapaces, que no tengan representante constituido. También debe intervenir en todos los casos en que la ley ordena que se debe escuchar a la Procuraduría General de la Nación, y es un ente asesor, más que investigador, es un ente asesor. Recibe demandas, contesta demandas, plantea demandas, nulidad de los contratos que son dañinos para el Estado. Esta tiene su propia ley y hay algo peculiar en eso, y tengan cuidado. Es el decreto 512 del Congreso de la República, y esa era la ley orgánica del Ministerio Público. Lo que pasaba es que antes el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación era un solo ente. Después se dividió, se creó el Ministerio Público como un ente autónomo y se emitió su propia ley, el decreto 4094, al que ya nos hemos referido y ustedes han colaborado en su lectura. Y quedó ese decreto 512 regulando solo las funciones del Procurador General de la Nación. Como decía, es el que tiene a su cargo representar al Estado de Guatemala. También se necesita que sea abogado para poder ejercer la función, 10 años de ejercicio profesional por lo menos, e igual que el jefe del Ministerio Público, las mismas funciones, las mismas calidades que corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso está también, ya los vimos esos requisitos en el artículo 207 y 207 de la Constitución, que ya lo leímos. Ahora veamos dónde están las funciones principales. Pues leamos el artículo 1, si quieren, de ese decreto 512 del Congreso de la República. A ver quién tiene por ahí el decreto 512. No se van ahí a confundir que dice el Ministerio Público, pero es la misma ley. ¿Sí, Jamie? Artículo 1. El Ministerio Público es una institución auxiliar de los tribunales y de la administración pública que tiene a su cargo, número 1, ejercer la personería de la nación conforme lo dispuesto el artículo 13. Número 2, representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras estos no tengan personero legítimo conforme el Código Civil y demás leyes.
Número 3. Intervenir ante los tribunales de justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo por ministerio de la ley. Número 4. Promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia. Número 5. Asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos en que aquella le consulte. Y número 6. Intervenir en todos los demás negocios que las leyes determinen. Gracias, Jamie. Esa es la función de la Procuraduría de Generación, la famosa PGN hoy. O sea, si antes estaban unidos, como decía, hoy se quedaron separados, pero las funciones quedaron así. La ley no fue reformada en cuanto al nombre y siempre dice el Ministerio Público, por eso no se vayan a equivocar. Aparte de la ley orgánica del Ministerio Público, que es el 4094, y aparte es esta ley que es el 512, ambos del Congreso de la República. Y en el artículo 5 de este mismo decreto vemos los requisitos para nombrarlo como Procurador General de la Nación. Ya les decía hace un rato, abogado colegiado, con no menos de 10 años de ejercicio profesional, y los mismos requisitos y calidades que les corresponden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Leamos un artículo 5, ¿le parece, Jane? Está bien, licenciado. Artículo número 5. El Procurador General y sus suplentes serán nombrados por el Congreso y durarán en sus funciones 4 años coincidentes con el periodo judicial. Ambos deberán tener las calidades que se requieren para ser magistrados de la Corte de Apelaciones. Gracias. Bien, ese es el otro auxiliar externo de los tribunales, porque no son entes totalmente independientes, ambos dependen del organismo ejecutivo, aún con el Ministerio Público vimos que es autónomo, pero ¿quién lo nombra? Lo nombra el presidente de la República, que ahorita está en esa fase. Bien. Además de eso, encontramos otro auxiliar externo, que son los abogados. ¿Y quiénes son los abogados? Pues ustedes lo van a hacer entre unos años próximos, primero Dios, y son aquellas personas que han obtenido un grado académico o un título que los habilita ¿para qué? Para intervenir en favor de las personas, abogar, dice es el abogado, abogar por sus clientes, asesoran a los clientes, que defienden. Yo les decía al principio del curso que esta profesión de abogado es preciosa, es noble, porque todos los valores que jugamos con la vida de las personas, el honor de las personas, la libertad, la seguridad, el patrimonio, ¿sí? Todos los valores que jugamos no los juega ninguna profesión. La nuestra tiene todos en sus manos. Claro, las lesiones las vio un médico, pero también nosotros tenemos acceso a ver cuando hay problemas de lesiones para auxiliar. Así es, Florida, así va a ser. Para auxiliar en defendiendo a alguien o acusando a alguien que ha causado lesiones en los delitos de hurto, de robo, de estafa, el patrimonio de las personas. Vemos también la vida, los homicidios, los asesinatos, los homicidios culposos en los agentes de tránsito. Vemos también el honor en cuanto a su reputación sexual, los delitos de violación, de estupro, de exhibiciones deshonestas. Vemos la libertad de las personas, el secuestro, todos esos delitos. Es decir, la profesión nuestra es preciosa. Jugamos, nos tenemos en nuestras manos por mandato legal los valores supremos del ser común. Es decir, por ejemplo, ustedes saben, la libertad es vital, la vida, la Constitución habla de la vida, la familia, ¿quién ve por la familia? Pues los abogados son los encargados de ver por la estabilidad de la familia en los tribunales, las pensiones alimenticias, ver también que no haya divorcios, es decir, tratar de hacer lo mejor posible. ¿Dónde encontramos eso de los abogados? Pues eso está en la ley del organismo judicial. Ahí encontramos esa función y ustedes lo van a hacer, como decíamos, una profesión noble después de haber aprobado sus cursos, hecho sus exámenes profesionales, van a obtener el grado, aparte del grado académico, el título de abogado y también el de notario, el que vamos a ver en un momentito. Leamos el 196 de la ley del organismo judicial para que comprendan, para que veamos lo del abogado.
¿Te escuchamos, Alan? Gracias, Lick. Calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión, ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole. Puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Gracias, Alan. Y si vemos el artículo 197, nos señala claramente la función propiamente en los tribunales. Es decir, lo que se presente al tribunal, los memoriales, los escritos deben ir auxiliados por abogado. Si no van auxiliados por el abogado, no se aceptan, se rechazan. Leamos el 197, Alan. Claro, Lick. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional, y en los demás casos previstos por otras leyes. Gracias, Alan. Bueno, ¿y cuáles son las obligaciones? Bueno, hay muchas obligaciones, pero lo más importante es defender, alegar por escrito o de forma verbal, sin faltar a la verdad de lo que está pasando y en fundamento con la ley y los derechos de los clientes. También hay que ver lealtad, hay que tener lealtad a las partes, lealtad al tribunal, es decir, una conducta intachable, son profesionales, ¿verdad? Han jurado defender la Constitución y demás leyes del país. Además de eso, no se le olviden que también tenemos la obligación de ayudar a aquellas personas que no tienen posibilidades económicas para contratar un abogado. Debemos hacerlo gratuitamente cuando tenemos la oportunidad. Resarcirle en algo a este pueblo que nos ha sostenido una carrera. Y esas están en el artículo 200. Veamos el 200 de las obligaciones de los abogados. ¿Quién nos ayuda? ¿Jamie o Alan? ¿O quién nos ayuda? ¿Sí, Jamie? Artículo 200. Obligaciones. Son obligaciones de los abogados a guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal, comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones. B. Alegar por escrito o de palabra sin faltar a la verdad de los hechos, ni contra las disposiciones legales. C. Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente entre los abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres y tienen facultad para imponer a aquellos multas de 5 a 25 quetzales cuando sin justa causa no cumplan su deber. Gracias, Jamie. Ahí no se les olvide, la lealtad es vital. Ustedes deben ser leales con el juez, leales con el abogado que está defendiendo a la otra parte. Y así es como lo van a hacer con ustedes. El juez confía en que ustedes están actuando bien, que su actuar se enmarca en la ley, se siente apoyado de ambos abogados, claro, era al momento de analizar las pruebas, verá quién tiene la razón, porque pues uno la cree tener desde su punto de vista. Para eso es que está el juez, una persona imparcial, ajena, que después de escuchar a las personas resuelve el asunto, de acuerdo desde luego a la ley. Pero recuérdense muy bien que a veces uno interpreta de distinta forma la ley. Por eso explicábamos en el principio de este curso los métodos para interpretar la ley, ¿sí? Creemos de una manera y la ley nos dice de otra. Está el método gramatical, no se les olvide, el método sistemático, el método lógico, el método histórico. Tenemos que tener presente eso, la lógica de nuestro pensamiento como profesionales del derecho. Primero que nada, la Constitución, después las leyes ordinarias, pues los reglamentos, las circulares. No podemos hacerle ver al juez con leyes que no están, ya no están vigentes o leyes que no existen. Es decir, el juez debe tener la confianza y usted está actuando
lealmente. Eso no se les olvide, y la defensa gratuita es vital. Mucha gente necesita que les auxilien y no tiene los recursos. Pues ahí estamos en las... No, no es que nos volvamos un bufete popular, pero sí cuando sea necesario, cuando hay que resarcir en algo a la pobre gente que necesitan a nosotros. Aparte del abogado, hay otro auxiliar que se llama el notario. Ustedes se han dado cuenta ya, van a recibir dos títulos profesionales y un grado académico. Los títulos, un título es de abogado, el otro es de notario y el otro es el grado académico de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Pues el grado académico, eso es el respeto que ustedes se ganan, cómo los tratan los tribunales, administración pública, él tiene que dar su lugar, expresarse así, señor licenciado, ese es su grado académico. Ahora, como abogados, ya vimos que su función es en los tribunales, defender el honor, la libertad, la seguridad, el patrimonio, la vida, la libertad del ser de las personas. Pero el notario es otro título aparte, es un título que nos da ¿para qué? Para que podamos dar fe de que los actos y los contratos que se hacen son válidos. Es decir, la fe pública que tenemos los abogados da por hecho que lo que estamos diciendo es cierto. Claro, cualquiera puede discutir que no, que es falso lo que estamos diciendo, pero a prima facie o en primer lugar, como quieran llamarle, lo que nosotros decimos es cierto, lo que escribimos es cierto, tenemos fe pública. Recuerden ustedes cuando hablábamos de los medios de prueba y explicábamos lo de los documentos, y decíamos que los documentos autorizados por notario hacen plena prueba, producen fe y hacen plena prueba. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un título debido a que somos personas que hemos, aparte de aprobado los cursos respectivos de un peso y los exámenes correspondientes, somos personas honorables. Para ser notario es vital la honorabilidad. Tengan mucho cuidado con eso, porque muchas personas no pueden graduarse por ese pequeño inconveniente que es la mayor exigencia que se da. Y para eso hay un código que se llama Código de Notariado. Es el decreto 314, sí, 314. Busquémoslo por ahí, 314, pero como les digo, notario lo que hace es actos y contratos, escrituras públicas de compraventa de casas, de terrenos, hace testamentos, celebra matrimonios, otorga mandatos, es decir, todas esas funciones de notario, de dar fe pública, hace inventarios, puede realizar notificaciones también el notario auxiliando al tribunal, porque como decíamos hace rato, él es un auxiliar de los tribunales. ¿Quién tiene por ahí el decreto 314 del Congreso de la República? Para que leamos el artículo 1. Yolik A ver, Ana. dice, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervengan por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Sencillo, mire, es una definición sencilla. Actos y contratos. Tenemos fe pública. Así de siempre, es de fe pública. Y si vemos el artículo siguiente, nos habla también de los registros del notario. Ahora leamos el artículo 2. Claro que sí, Lick. Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ser de notoria honradez. Gracias, Alan. Ese último es vital. Tengan cuidado, no se metan a problemas. Si llegado el momento ustedes ya probaron todo, resulta que tienen algún problema de antecedentes penales o policíacos, les dicen no. Así de simple. O sea que cuídense, porque eso les implica procedimientos para corregir esos errores, porque dice de notoria honradez. Cuando ustedes se van a inscribir al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que es requisito indispensable para ejercer la profesión, les piden también que
lleven testigos que son abogados, que los conocen y que dan fe de que son personas de notoria honradez. Tengan mucho cuidado. Y en el artículo siguientes, 3 y 4, nos hablan quiénes pueden o no pueden ejercer la función. Y Amy, ayúdenos con el 3. Está bien, licenciado. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces, los toxicomanos y los ebrios habituales, los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, y los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Gracias, Jake. Ahí es donde no tengan cuidado, ¿verdad? Y el artículo siguiente habla de quienes no lo pueden ejercer, pero son notarios, pero pueden ejercer, ¿verdad? En su momento sí pueden solucionar sus problemas y lo pueden ejercer posteriormente, de momento no, el artículo 4. Pero fíjense en esto. En el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, habla de los auxiliares del juez. En su procesal civil y mercantil, ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso señalado en el artículo 33, de la función de los notarios, procesal civil y mercantil. ¿Quién nos ayuda por ahí con el 33? Para veamos cómo es que es un auxiliar. No solo tiene fe pública en hacer actos y contratos, sino que en qué es caso le auxilia al tribunal. ¿Quién nos ayuda ahí? Aparte a ver, Mariano, ayúdenos. 33, Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí es. Notarios. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Ahí estamos, Lico. Bueno, Licenciado, tiene apagado su micrófono. casi no se oye, Lico. Una pache mal aquí, perdón, se me fue, ¿qué me está pasando? Bien, entonces decía que aparte de ver el auxiliar en este caso del procesal civil mercantil en el 83, en el 220 nos señala otra función del notario. A ver, María. 220, muy bien. Artículo 220. Nombramiento del partidor. El partidor haberá ser notario. En la fase conciliatoria, el juez procurará avenir a las partes sobre el nombramiento de partidor, y si no hubiese acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la participación previa, aceptación y discernimiento del cargo al partidor nombrado. El juez le fijará término para que presente su proyecto de participación o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Previamente a formular el proyecto de participación, el partidor podrá pedir previamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se estuvieren, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crean indispensables. Gracias, Mariano. Miren, esto se da en aquellos casos en que, por ejemplo, 2 o 3 o más personas son dueñas de un mismo bien. Puede ser porque hayan heredado o bien porque lo hayan comprado juntos, pero hay un momento en que quieren partir y hay dificultad para hacerlo.
Cuando todos están de acuerdo a hacer una partición voluntaria, no hay ningún problema. Cuando alguno de ellos se opone, hay que ir a un juez, a un juicio oral de partición o de división de la cosa común. Entonces el juez ahí se auxilia de un notario. Él no trabaja en el tribunal, él tiene su oficina fuera de los tribunales, por eso es un auxiliar externo. Y le proponen un experto, un notario, para que él haga las propuestas del caso. Y así van ustedes a encontrar en las leyes distintas funciones de los notarios como auxiliares del juez. Por ejemplo, en los juicios que son de arbitraje, que es una ley específica, ahí el secretario que funge ahí obligadamente tiene que ser un notario. ¿Sí? Hay una jurisdicción que se llama jurisdicción voluntaria. En esa jurisdicción voluntaria, los notarios realizan una infinidad de actos auxiliando al tribunal. Por ejemplo, a alguien no le gusta su nombre, se lo quiere cambiar, pues va ante un notario. No necesita ir a un juez como antes, que antes era solo el juez, ahora va ante un notario y él realiza todo el trámite para que le cambien el nombre, es válidamente puede hacerlo. Por ejemplo, una persona, como es común, usa su nombre incompleto. Nosotros generalmente cometemos ese error. Nuestro nombre está inscrito en una forma en la partida de nacimiento y usamos menos. Le doy un ejemplo. La persona se puede llamar, por ejemplo, Carlos René López Fuentes, por ejemplo. Pero él solo dice, soy Carlos López, y todos Carlos López, y en todos lados aparece como Carlos López. Y cuando tiene problemas jurídicos, resulta que Carlos López no existe. El que sé es Carlos López o Carlos René López Fuentes. ¿Y qué pasó? No, es que usted debe identificarse como está en su partida de nacimiento, como se le extendió su documento de identificación personal. Así debe identificarse. Y es una recomendación que les doy desde ya. Identifíquese correctamente. Porque si no, después van a tener problemas. Entonces ahora hay que ir ante un notario. ¿Para qué? Para que le arregle eso de que don Carlos López es el mismo que don Carlos René López Fuentes y que ha actuado así en toda su vida y eso ya le implica gastos y todo. Y máxime cuando a veces las personas ya han fallecido, uno se encuentra con los papás de los clientes que tienen sus problemas. Hay que sacar publicaciones en el diario oficial para decir que la persona que falleció es la misma que usaba tales y tales nombres, por eso que ese error que uno comete. Entonces, ya les aconsejo a donde vayan y hagan lo que hagan, identifíquese siempre completo, tal y como está en su documento personal de identificación, como está en su certificado, en su inscripción de su nacimiento. Así no van a tener problema. Y en esa jurisdicción voluntaria también a los notarios le han dado la facilidad de que radique procesos sucesorios, la sucesión, los intestados. Ustedes ya conocen eso, lo que vieron en derecho romano, los intestados y los juicios testamentarios. Antes había que ir a tribunales, solo un juez podía hacerlo, pero los tribunales ya no fueron suficientes, ya no se dieron abasto para hacerlo. Entonces buscaron una alternativa y vieron que los notarios pueden fácilmente llevar esos trámites sin necesidad de un tribunal. Descargan al tribunal, ayudan a las personas y los trámites son más rápidos, más ágiles. Así es como el notario es un importante auxiliar de los tribunales. No se les olvide, las funciones más que todo están en lo que se llama la jurisdicción voluntaria. Además de esos auxiliares hay otro que es el traductor jurado. Es que es un traductor jurado, en términos sencillos, es una persona que conoce varios idiomas, o por lo menos dos. Es un traductor jurado, pues habla el idioma nacional, que es el español, y además habla el inglés, o bien habla el francés, o el alemán, o puede manejar 3, 4 idiomas. Eso es un traductor jurado. ¿Auxilia al juez? Sí, definitivamente que lo auxilia. Hay personas demandadas que no hablan el idioma nacional, son extranjeros, o siendo nacionales, no conocen el idioma oficial. En las regiones lejanas a la ciudad, donde hablan quiché, mam, pocomam, cachiquel, mucha gente no sabe hablar español. Entonces, cuando hay un juicio, hay que tener traductores jurados. Y esos traductores jurados, hay una ley específica que habla de los traductores. Esa ley, fíjense que es viejísima, es no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, en tiempos de Justo Rufino Barrios. Es una ley sencilla, pequeña, es un par de articulitos que menciona el procedimiento para poder ser traductor jurado.
Pero primero que nada, es el decreto 251, apúntenlo por ahí, 251 de Justo Rufino Barrios. Eso sí cuesta conseguirlo. No les digo que lo busquen ahorita porque nos pasaríamos horas y días y no, ese sí quiere su momento para poder localizarlo. Y fíjense que hay algo especial en esa ley. En esos tiempos, para ser traductor se requería 21 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en los tiempos de la Revolución Liberal, en tiempos de los barrios, la mayoría de edad era a los 21 años. Eso era un requisito indispensable. Además de eso, se quería que presentara un examen ante el Ministerio de Educación y antes de ese examen tenía que llevar 3 testigos, lo mismo sucede hoy, 3 testigos ante un juez de instancia para que hablen de su honorabilidad y que tienen conocimiento, que conoce esos idiomas. Fíjense bien, ¿desde cuándo se exige la honorabilidad? Siempre. Y ha declarado a los testigos, se saca certificación de esas declaraciones, se va al ministerio, el ministerio le señala un día y hora para el examen, nombra una terna examinadora y se lo aprueba, pues él pasa a inscribirse como traductor jurado. Le sirven. Hoy los tribunales en las áreas alejadas a la ciudad tienen nombrados traductores jurados. Porque aquí en la ciudad no, pues uno necesita traductor, uno propone un traductor jurado. No se les olvide, es el decreto 251 de Justo Rufino Barrios, viejísimo. Además están los expertos. Recordarán ustedes, cuando hablamos de la prueba, hablamos del dictamen de expertos, personas que tienen conocimientos científicos o técnicos de determinados hechos. 164 del procesal civil y mercantil está el dictamen de expertos. El juez necesita de expertos, el juez no conoce todo el mundo, conoce derecho, pero lo demás no. Y él necesita que lo auxilien. Las partes pueden poner expertos, nombrar cada parte un experto más un tercero en caso de discordia, o bien, si las partes están de acuerdo, un solo experto para que auxilie al juez en esos problemas que se dan. Leamos el 164, procesal civil y mercantil. Sí, Amy. Artículo 164. Proposición de la prueba. La parte a quien interese rendir prueba de expertos expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo ésta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Gracias, Jim. Ahí está. Y el 165, aprovechemos ya que está ahí Amy a la mano, leamos los 165 de una vez. Está bien, licenciado. Artículo 165. Designación de los expertos. Cada parte designará un experto y el juez un tercero para el caso de discordia, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo respecto al nombramiento de uno solo. La designación de expertos por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará los nombramientos de oficio. El juez dictará resolución teniendo por nombrados a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará al que haya de actuar como tercero. Gracias, Jay. Ahí estamos. Entonces, eso es una persona que tiene conocimientos científicos como conocimientos técnicos que el juez no tiene y que es necesario que alguien que conozca eso le haga ver. Pues generalmente una persona es ideal un solo experto porque es una persona profesional. Por ejemplo, en un problema de ingeniería, pues un ingeniero, un problema de medicina, pues un médico. Son personas honorables que bastaría con una sola persona que haga el dictamen, pero en los procesos siempre se da ese conflicto, ¿verdad? Entonces mejor cada quien con su experto y un tercero para que no haya problema. Sí, Emerson, lo vamos a hacer un poquito más temprano, no tenga pena, estoy viendo aquí la hora para auxiliarles, no se preocupe, ya me pidió Melin al principio de la clase y con mucho gusto. Bueno, aparte de eso, aparte de esos expertos, hay otros auxiliares que se llaman depositarios.
Bien. Depositario es la persona que por una orden judicial recibe bienes, cosas, para cuidarlas en tanto se tramita un proceso. Por ejemplo, yo les explicaba en una ocasión ya de que muchas veces necesitamos discutir la propiedad de un vehículo. Y en tanto se discute la propiedad del vehículo, es preferible retirar el vehículo de la persona que lo tiene y nombrar un depositario. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el vehículo puede hacerle daño al vehículo, puede deteriorarlo o puede esconderlo, tantas cosas que pueden suceder. Y si se lo dan a la otra persona, también puede ser un problema, entonces mejor no. Se nombra un depositario de bienes para que los cuide y los conserve y en su momento los entregue a quien el juez ordene, a quien el juez le diga. Depositario, claro, tienen derecho a cobrar sus honorarios respectivos y es un auxiliar del juez. ¿Dónde lo encontramos? Primero que nada lo encontramos entre los auxiliares que mencionamos hace un rato, en lo que son el artículo 34. Veamos el 34 primero. 34. Procesal, civil y mercantil. Alan, Mariano, Jamie, ¿quién me ayuda? Si gusta, yo lo puedo leer, licenciado. Ah, está bien, Mariano. ¿Quién me dijo? Marjorie. Sí, soy yo. Marjorie, sí, La Marjorie. chica, ¿verdad? Sí, Ok. Artículo 34. Depositarios. La conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmarán el propietario de la cosa depositada, si quisiere hacerlo, y el que lo reciba. Los depositarios deberán ser personas de reconocida honradez y arraigo, nombrados por el juez y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez si lo pidiera alguna de las partes. Gracias, Marjorie. Ahí mismo, esa misma función de depositario, en ese mismo código, lo encontramos también en el artículo 528, en los mismos términos. Se refiere exactamente lo mismo a la función de la persona que tiene bajo su guarda y custodia bienes para que no se den problemas. Y además de eso, hay otro experto más, que se llama interventor. Esto tiene las mismas funciones, fíjense bien, las mismas funciones del depositario, solo que no se trata de bienes muebles, porque lo que vimos en el depositario, hagan la observación ahí, se le depositan bienes muebles, y ustedes ya saben que los bienes muebles son aquellos que se trasladan de un lugar a otro y no se destruyen. En cambio, los interventores les dan bienes inmuebles o empresas o fincas, con la función de conservarlas, que sigan trabajando, en tanto se discuten los problemas que pueda tener esa empresa, esa sociedad, esa finca, ese negocio, y al final decidirá el juez. Pero se le nombra un interventor, el interventor pasa a comienza a ser la autoridad máxima de la empresa, él dispone sobre el personal, él contrata, él despide, él deja salarios, él paga deudas, él compra bienes que son normales en el giro de la sociedad o de la empresa que sea. Y eso lo encontramos también en estos auxiliares del juez que está en el artículo 37. Leamos el 37. Sí, Jamie. Artículo 37. Interventores. El depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas, tendrá el carácter de interventor y no podrá interrumpir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, depositará el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar o remover al personal con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo, parcial o totalmente, bajo la sola fiscalización de interventor. Gracias, Jamie. Y también esta figura, decía, igual que al depositario, se repite también en los artículos más adelante, en el 529 del procesal civil y mercantil. Sí, Nuri. Solo una pregunta, Lick, ¿esta intervención es solo para empresas del Estado o también privadas? No, privadas. Mire, lo que pasa es que Bueno. usted, por ejemplo, digamos, usted es la propietaria, digamos, de
país, digamos. Usted es una de las propietarias del país, pero usted tiene un problema, llamémosle con la torre. Hay un problema ahí de prácticas desleales y la demandan a usted y entonces uno le van a cobrar miles o millones por los daños que ha ocasionado. Entonces, mire, lo mejor es que nombremos un interventor ahí para que una persona ajena controle los gastos de la empresa, cómo está, y evitarnos problemas a futuro de que no hay bienes o que no hubieron ingresos o que se fue por otro lado el dinero. Entonces nombran un interventor, o sea, cualquier empresa. Cuando es el Estado, ese interventor es distinto. Esa es una figura muy diferente que la van a ver ustedes en un derecho que se llama derecho administrativo, porque las intervenciones son nombradas directamente por el presidente. En cambio, aquí no. Estamos hablando de una figura como auxiliar del juez, que al juez es el que lo nombra, le rinde cuentas al juez, el juez le aprueba sus gastos, le aprueba sus liquidaciones como auxiliar porque están discutiendo intereses privados. Muchas gracias, Lic. Bien, entonces con eso no se les olvide que el 528 y el 529 se refieren también a los depositarios y a los interventores en el mismo proceso civil mercantil. Con eso concluimos el tema de los auxiliares de la Administración de Justicia, internos y externos. ¿Tienen alguna duda? La vemos. Y si no, pues les voy a dar la oportunidad de que se preparen ya para su examen. Solo con una preguntita. ¿Solo ustedes tienen problema de esto o también la otra sección del examen de hoy? Yo creo que solo nosotros, licenciado, porque el licenciado únicamente nos imparte a nosotros. Va. Entonces sí puedo dar clases bien a las 7. Bien, entonces los dejo para que se organicen, se preparen, que les salga bien en su examen. ¿Sí, Mariano? Disculpe, Lic, fíjese que yo no estuve al inicio de la clase, no hay problema ahí del examen ahí. Después me arreglo yo con el Lic. Pero quisiera que usted me pudiera decir lo del principio de la clase, es que casi no, bueno, no estuve, ¿verdad? Me conecté como a las 6. Pues mire, casi no, ¿hasta dónde, cuando usted fue a la clase, en qué íbamos, Mariano? Fíjese, Lic, que lo que yo empecé a ver fue que lo del artículo 200, por ahí. Estábamos hablando de lo que es el auxiliar del abogado. Ajá. Bueno, mire, Mariano, entonces, si quiere quedarse un momentito, ahorita le voy a decir yo qué es lo que hablamos ahí, Mariano, para no atrasarle. Entonces, les deseo un buen examen y nos vemos el viernes, primero Dios. Buenas noches, Lic. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí, mire, Lic, Mariano. buenas noches. Sí, sí, dígame, ¿quién me habló? Mucho gusto, licenciado. Le saluda Milton Villeda. Sí, dígame. Con una molestia. Fíjese que con lo que usted estaba hablando al principio del examen que tuvimos, Ajá. por lo que entendí, varios compañeros mandaron el examen después de las 7. Eso ya no lo va a tomar en cuenta, licenciado. Fíjese que el problema es que si son un par de minutillos o algo, el sistema los acepta, pero cuando ya son varios es el sistema el que ya no los acepta y voy a ver cuántos son porque así son varios. Yo en las instrucciones siempre les digo desde el primer día de clases, lean sus instrucciones y no sé por qué no leen las instrucciones. Ahí dice que tienen 30 minutos, 60 minutos, no, ahí está claro en las instrucciones. Y además ustedes saben que a las 6, de 6 a 7 era una sección, la otra es de 7 a 8, porque así está el calendario. O sea, el calendario lo reciben ustedes igual que todas sus otras secciones, igual que lo recibimos nosotros. Está programado, dice, de 18 horas, dice. Y el otro dice de 19 horas. Entonces, es una hora para cada quien. Y así ha sido siempre. Ya no podemos nosotros saltarnos sobre las normas internas y en las instrucciones del examen yo les coloco siempre que tienen, todavía les pongo, administren bien su tiempo para que no tengan problema. Vamos a ver, todavía no tengo el listado general de cuántos son y vamos a ver qué podemos hacer. Sí, que fíjese, licenciado, que en en varios cursos a lo largo de estos semestres que vamos así virtuales, por ejemplo, dicen, tienen una hora para resolver el examen. Entonces, digamos, por ejemplo, el tiempo del examen es, por ejemplo, así como usted dijo, ¿verdad? De 6 a 8, decía ahí, ¿verdad? 2 horas. Pero, si usted se conecta a las 6:30, por ejemplo, tenía chance una hora
podía terminar su examen antes de las 7:30. Digamos, si uno se atrasaba o algo y, por ejemplo, se conectaba a las 7:30, empezaba el examen, ya no tenía una hora, sino solo la media hora, porque el examen se cerraba a las 8. Sí, lo que Entonces, pasa es que muchos, sí, mire, perdone ahí que le interrumpa, el problema es que las instrucciones, el calendario oficial dice que su examen empieza a las 6. No le dice empieza a las 6:30. Si usted, por ocasiones de tiempo, de trabajo, porque o sea, llega a las 6:30, usted ya sabe que solo le queda media hora. Ya no tiene una hora como los demás. O sea, eso es lo que Disculpe la pasa. molestia. Sí, dígame, sí, le escucho. Según el horario de la nueva coordinación, jamás decía que había una hora en específico, solamente decía que el código de Classroom o el método que íbamos a utilizar para el examen ya lo darían ustedes, pero jamás digo acerca En el calendario lo del tiene. horario. El calendario yo lo tengo y ahí dice 18 y 19 horas. Disculpe, licenciado. Pero miren, no nos hagamos, no nos compliquemos eso. Yo voy a revisar realmente cuántos compañeros son de ese problema y ver en qué les puedo ayudar. Muchas gracias, licenciado. Voy a ver yo muchas cuántos gracias, muy amable. Vamos a ver qué Gracias, podemos Lick. ayudarles ahí. Vaya, pues. Gracias, Lick. Pase feliz noche. Vaya. Gracias, Lick. Vaya, que todo le salga bien. Vaya. Sí, Mariano, mire, pues en la clase última. Fíjese que ahorita estoy viendo mi ¿cómo se llama? Y en lo que cuando vine estaba por el artículo 7, trato como inocente, algo así decía. Mire, lo que lo que estábamos viendo es los auxiliares, estábamos viendo el Ministerio Público. Y eso lo habíamos iniciado en la clase última, antes de los exámenes. Hablamos de cómo el Ministerio Público y leímos el artículo 251 de la Constitución que habla de la función del Ministerio Público. Y mencionábamos cuáles son los requisitos para ser fiscal. Y decíamos que para ser abogado colegiado, ser igual que un magistrado suprema de la Corte Suprema de Justicia, 10 años de ejercicio profesional como mínimo, bueno, y que tiene los mismos derechos. Y lo que hablábamos después de eso fueron los principios. Hablamos del principio de autonomía, que está en el artículo 1 de la ley orgánica, que es el decreto 4094, en el artículo 1 y en el artículo 3. Hablamos del principio de autonomía, que es un ente que actúa en lo que es la administración de justicia, en lo que es en cuanto a la investigación de los hechos delictivos. ¿Verdad? Es la función del Ministerio Público investigar los hechos delictivos e iniciar las acusaciones necesarias. Eso actúa en absoluta autonomía. Y eso decíamos en el artículo, si hablamos de otro principio de coordinación, decíamos que está en el artículo 4. En el artículo 4 está el principio de coordinación, pero aunque sea autónoma, pues está en coordinación con el presidente de la República, que es el que lo nombra. Es el artículo 4 de la autonomía, ¿verdad? El decreto 40-94. Y después hablamos del principio de unidad y jerarquía, que está en el artículo 5. Y hablamos del principio de vinculación, ¿verdad? Que tiene que estar en relación con los otros entes del Estado, como es la Contraloría de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala. Hablábamos también de los bufetes populares, que está en el artículo 6. Hablamos de la información, que tiene que informar a las personas, a la sociedad de lo que hace, pero siempre teniendo cuidado con el principio de inocencia, que tiene prohibido presentar a las personas a los medios de comunicación si no autorizado a un juez, decíamos que está en el artículo 7, y también el principio de respeto a la víctima, que está en el artículo 8, debe tener cuidado con no afectar más a la víctima, debe protegerla, ¿verdad? Ante todo por los problemas que ha sufrido. Ahí creo que nos quedamos en lo que son los principios. De ahí nos empezamos a hablar de lo que era el abogado y leímos el artículo 196 de las funciones del abogado en la ley del organismo judicial, que es el abogado. Vimos el 200 en cuanto a lo que se refiere a las obligaciones, los derechos, las funciones del abogado. Creo que ahí fue donde usted llegó, ¿o no? Sí, muchísimas gracias, Lico. No era mucho lo que habíamos hablado. En el artículo 200 creo que usted llegó cuando se dieron las obligaciones de los abogados, como era especialmente la lealtad, que decía, ¿verdad? Que deben ser leales con el juez, leales con los demás compañeros. Sí, eso lo escuché, Lico. Ahí creo que ahí llegamos. Eso era lo poquito que habíamos avanzado nada más, María. Muchísimas gracias, oye, Lick, que tenga feliz noche, oye, Lick. Igualmente. Y le agradezco su tiempo, oye. Entonces, el viernes, primero Dios.
Muchísimas gracias. Eso viene en el examen también, ¿verdad, Lick? Al final sí, porque ya les comenté al principio, pero ¿dónde estaban? Que el examen es el 18 de mayo. Sí, ya viene cerca, ¿verdad? Estamos ya terminando. Vale. Está bueno, pues, Lick. Entonces ya no le quito más su tiempo. Que Dios me lo bendiga, Lick. Realmente no hay pena, Mariano, para servirle. Guillermo, bendiciones. Ahora, Johnny. Licenciado, perdone la molestia. Fíjese que yo tengo una duda. Mire, pues, usted dijo que las personas que enviaron el examen después de las 7, pues está bien, usted ya me explicó eso. Pero fíjese que hay una duda. Muchos compañeros nos ingresamos a ver a la plataforma de Classroom, pero en la plataforma de Classroom aparece todavía el examen activo y abajo dice como que no lo entregamos, dice sin entregar. O sea, que aparece así como que no hicimos el examen, pues, o sea, como que no entramos. Pero cuando yo envié el examen, porque yo lo envié a las 7:06, pero Ajá. ahí decía entregado, no, algo así me decía entregado, pero ahorita que yo me meto a ver a Classroom, también unos compañeros estamos platicando y aparece el examen activo y como que no recibimos el examen. Pero ustedes tienen ahí, lo tomaron cuando lo mandaron, sí tienen, ahí Sí, yo sí tomaron. le tomé una foto, yo le tomé Ah, una bueno, foto. entonces, mire, como dice esperemos para ver qué problema nos dio el sistema en ese sentido. Y los que ok. tienen problema, pues entonces ya lo buscamos en la solución a cada caso en particular. Ok. Está bien, licenciado, le agradezco mucho, perdón. No tenga pena. Va, feliz noche, Buenas noches.